Hola, ¿cómo están? Un nuevo video. Ahora vamos a seguir analizando las aplicaciones de los vectores. En este caso, vamos a ver cómo un mismo ejercicio se puede resolver utilizando la ley del coseno para hallar el vector resultante o el método de las componentes para hallar el vector resultante. ¿Ok? Veamos. Un ciclista realiza su entrenamiento habitual desde las mañanas. Sale del punto A y recorre 20 kilómetros hasta el punto B. Está realizando esta trayectoria. Ahí tenemos. Y después 40 kilómetros hacia la localización C. ¿Ok? Entonces después recorre, ¿cuánto? 40 kilómetros hacia el punto C. ¿No? Lo realiza de esta manera. Así. Correcto. Y dice, en ese lugar recibe una llamada de un compañero de entrenamiento que acaba de llegar al punto A, recién llegó al punto A, quien desea saber la posición actual del ciclista para lograr alcanzarlo. Con base en el caso, determine la posición actual en kilómetros del primer ciclista respecto, esta palabra es importante, respecto a, le van a indicar dónde es su punto inicial para ustedes determinar una dirección. Usted va a empezar en el punto A, aquí, ¿listo? Y de ahí tenemos que llegar a la última trayectoria mostrada, que sería el punto C, es decir, así. El vector de color verde es el vector resultante de la suma del color rojo, del vector de color rojo con el vector de color amarillo, ya que en ese momento tenemos una suma vectorial, ¿no? Una suma vectorial con el método del polígono, porque hay un vector tras otro. El vector de color rojo más el vector de color amarillo, solamente hay dos vectores, entonces yo puedo tener el método del polígono uniendo el punto inicial de la trayectoria con el punto final de la trayectoria. Y ese vector de color verde es el que debemos encontrar, al cual nosotros lo podemos llamar como vector resultante o suma vectorial, ¿no? Muy bien, entonces vamos a intentar resolver aquello. Para esto, vamos a partir de que estamos trabajando en el método del polígono, pero yo lo voy a transformar a ver si podemos en el método del paralelogramo. Miren, ahí lo transformé en el método del paralelogramo, porque los vectores parten del mismo punto, parten de un mismo punto, miren, parten del mismo punto, y así yo podría utilizar el método del paralelogramo. ¿No? Sabemos que el método del paralelogramo tendríamos que trazar paralelas y el vector resultante que debemos obtener nos quedaría ahí, ¿no? En esta posición. Ya, pero es el mismo vector resultante, ¿no? Sino que hemos trasladado los vectores. Entonces, vamos a aplicar nuestra ley del coseno para el vector resultante, pero ¿qué ángulo debemos utilizar si estamos en el método del paralelogramo? En el método del paralelogramo necesitamos este ángulo, el ángulo interno, el formado por los dos vectores y el punto de donde parten esos dos vectores. ¿Correcto? Entonces, ese ángulo nosotros necesitamos. ¿Cómo determinarlo? ¿Cómo determinarlo? Miren, para esto de aquí vamos a enfocarnos en este ángulo que está aquí en la parte de abajo que vale 60 grados, ahí. Y eso lo vamos a trasladar, lo vamos a mover, ok. Vamos a mover ese ángulo de 60 grados, miren, lo vamos a trasladar. Estos se llaman ángulos correspondientes. Lo vamos a seguir moviendo hacia donde lo necesitemos. Miren, ahí está. Si ven, ese ángulo cuesta ahí 60 grados. Si ese ángulo cuesta 60 grados, si ve como esos 60 grados con el lado aquí vertical forma un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Es decir, si ese color azul vale 60, esto debería costar 30 grados. ¿Sí? 60 más 30 forma un ángulo de 90 grados. Y 30 de color rojo más los 30 que ya estaban, el ángulo que yo necesito para aplicar la ley del coseno, en este caso el ángulo verde, sería de 60 grados, 30 más 30. Una vez ya localizado esos valores, yo lo único que tengo que hacer es aplicar mi ley del coseno para aplicación del vector resultante. ¿Qué me dice? Que yo puedo encontrar un vector resultante elevado al cuadrado es igual a la magnitud del primer vector. ¿Cuánto vale el vector de color rojo? ¿Cuánto vale la magnitud del vector color rojo? Vale 20 kilómetros. Solo trabajamos con los números, con los coeficientes, ¿no? Sería 20 elevado al cuadrado
más la magnitud del otro vector. ¿Cuál es la magnitud del otro vector? 40 más 40 elevado al cuadrado, más el doble de la multiplicación del primer vector por el segundo vector, por el coseno del ángulo formado entre ellos en el método del paralelogramo, que ya vimos que es 60 grados. Sabemos de memoria que coseno de 60 grados es igual a 1/2. Y si 1/2 lo multiplico por 2, 1/2 por 2, pues se terminan eliminando, ¿no? Se van a eliminar. Desarrollamos las operaciones pertinentes. 20 al cuadrado es 2 al cuadrado, 4, y el 0 al cuadrado aumentamos 2 ceros. ¿Ok? Más 4 al cuadrado sería 16, y el 0 elevado al cuadrado saldrían 2 ceros. Más 2 por 2 sería 4, y aumentamos el 0 del 20, y el 0 del otro 20 sería 400. Si nosotros realizamos toda esa suma, a ver, espérense un ratito, 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16, aquí tengo mal, aquí era 40, 4 por 2 sería 8 y sería 800. Si nosotros sumamos todo aquello, serían 2800. Vector resultante al cuadrado es igual a 2800. Por último, sacamos raíz cuadrada a ambos lados. Me queda raíz cuadrada de 2800. Descomponemos el 2800 en raíces que sí conozcamos, o en lo que más se pueda. Supongamos el 28, lo recompongo en raíz de 7 por raíz de 4. Y los dos ceros, recuerda que si usted tiene dos ceros, es raíz cuadrada de 100. Entonces el vector resultante es igual a raíz cuadrada de 4, lo sé, vale 2. Raíz cuadrada de 100, también la conocemos, vale 10. Y raíz cuadrada de 7 no se lo puede, ¿no? No lo trabajamos. Y la respuesta de mi vector resultante sería 20 raíz cuadrada de 7. Esa es la respuesta del vector resultante de lo que el nuevo ciclista debe recorrer para llegar a la ubicación del primer ciclista y llegar al punto C. Este vector de color verde vale 20 raíz cuadrada de 7. Pero ¿cuál es la diferencia o cuál es lo que tenemos que hacer énfasis? Que lo que acabamos de encontrar es la magnitud del vector. La ley del coseno me ayuda a encontrar la magnitud de un vector resultante entre dos vectores utilizando el método del paralelogramo. Acabamos de encontrar que este vector verde vale 20 raíz de 7. Pero mire las respuestas. Las respuestas que nosotros obtenemos están como componentes y componentes rectangulares. Eso quiere decir que en ese caso mi ley del coseno no me está sirviendo, no me serviría, pero sabemos que lo podemos usar para hallar la magnitud. ¿Ok? Entonces vamos a borrar esto y vamos a mostrar cómo sería el trabajo aplicando el método de las componentes. Ok, listos para aplicar el método de las componentes a estos dos vectores, ¿no? Ya lo habíamos resuelto por la ley de coseno en el método del paralelogramo. Volvamos acá a nuestro problema inicial. Tenemos nuestro primer vector de color rojo, que si nosotros lo trasladamos aquí al punto original, nos estamos demostrando que está en el primer cuadrante con un ángulo de 60 grados. ¿No? Con un ángulo de 60 grados. Y justo ese ángulo es el que está correspondiente al eje de las X. Siempre vamos a trabajar con el ángulo correspondiente al eje de las X. Para hallar la componente a este vector de color rojo le voy a llamar A. Entonces, para hallar A, pero la componente en X, es decir, esta sección de aquí, la componente en X del vector A, lo único que tengo que hacer es la magnitud del vector A, que vale 20, por el coseno del ángulo formado con respecto al eje de las X, en este caso 60 grados. Por lo tanto, AX, componente en X del vector A, 20 por 1/2. Y 20 por 1/2, eso sería igual a 10. Ya tenemos la componente en X del vector A. La componente en Y del vector A sería la magnitud del vector A por seno del ángulo con respecto al eje de las X, que sería 60 grados. AY sería igual a 20, seno de 60 grados, raíz de 3/2. Dividimos 20 dividido para 2, quedaríamos 10 raíz de 3. Y acabamos de determinar lo que es la componente en Y del vector A, componente Y del vector A, ¿correcto? Ahora, teniendo esas componentes, nosotros las vamos a ubicar en esta pequeña tabla. Mire, la componente en X está apuntando hacia la derecha, debe ser positivo 10. La componente en Y está apuntando hacia arriba, debe ser positivo 10 raíz cuadrada de 3.
Ahora, trasladamos al vector número 2, que es el vector de color amarillo, y nos damos cuenta que nosotros estaríamos ubicados en un segundo cuadrante, ¿no? En un segundo cuadrante. El ángulo que me dan es el que está arriba, ¿verdad? El que estaba arriba, el que estaba aquí, 30 grados. Y recuerden que para la fórmula, para hacer Bx es igual a la magnitud del vector B, que vale 40, por el coseno del ángulo. No es cualquier ángulo, siempre es el ángulo con respecto al eje de la X, no el que está en Y, ese no, siempre con respecto al eje de las X. Por lo tanto, este ángulo costaría 60 grados. Entonces, 20 por coseno de 60, sabemos que coseno de 60 es un medio, o sea, 40 por un medio. 40 por un medio, y tendríamos que la componente X del vector B costaría 20. By sería igual a la magnitud del vector B, que vale 40 por seno de 60. Componente en Y del vector B, 40 raíz de 3 medios, que multiplica raíz de 3 medios, y por fin tendría la componente en Y del vector B, 20 raíz de 3. Los signos. Hemos encontrado nosotros la componente en X, ¿no? Esto que está aquí es la componente en X, y apunta hacia la izquierda. Por apuntar hacia la izquierda, la componente en X debe ser negativa, menos 20. ¿Ya? Y la componente en Y, por estar apuntando hacia arriba, ahí, la componente en Y, esa componente debe ser positiva, más 10 raíz de 3, más 10 raíz cuadrada de 3. Sumamos y restamos, perdón, 20, ¿no? 20, 10, 20 raíz de 3. Sumamos y restamos en forma vertical, más 10 menos 20, y ponemos la respuesta, más 10 menos 20 sería menos 10. ¿No? Menos 10. Y más 20 raíz de 3 y más 10 más raíz de 3, eso sería 30 raíz de 3. ¿Qué acabamos de encontrar? Podemos decir que acabamos de encontrar las componentes rectangulares de la suma vectorial A más B, o también llamado vector resultante, y ya podríamos nosotros determinar una respuesta. Menos 10 más 30 raíz de 3. Eso sería mi vector resultante como componente rectangular, ¿no? Y si me pidieran la magnitud del vector resultante, ya lo hicimos, ¿no? Nos quedaba 20 raíz de 7 utilizando la ley del coseno en el método del paralelogramo. Pero, ¿qué pasaría si llegamos a este punto, ya explicando el método de las componentes, y queremos hallar nuestro vector resultante? Vamos a determinarlo haciendo un teorema de Pitágoras de las componentes que hemos obtenido. Vector resultante, el cual si es igual a un teorema de Pitágoras de los resultados y componentes obtenidos. Menos 10, que es para X, sería 10 elevado al cuadrado, todo positivo porque al elevado al cuadrado se va a hacer positivo. 30 raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Resolvemos esta parte, el vector resultante sería igual a raíz cuadrada de 100, más, primero la parte entera, 30 al cuadrado sería 3 al cuadrado 9, y 0 elevado al cuadrado serían 2 ceros, y raíz de 3, luego radical elevado al cuadrado, raíz de 3 elevado al cuadrado, pues solamente es 3, ¿no? Nos quedaría vector resultante es igual a raíz cuadrada de 100 más 2700, y mire, llegamos a la misma respuesta, vector resultante raíz cuadrada de 2800. Descomponemos el 2800 en raíz cuadrada de 7, raíz cuadrada de 4 y raíz cuadrada de 100. Raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de 100 es 10 y raíz de 7 se queda dentro del radical, dándome una respuesta de 20 raíz de 7, que ya lo habíamos determinado con la ley del coseno en el método del paralelogramo. Ahora, ¿qué pasa si me piden la dirección? Recuerde que también me pueden pedir la dirección de mi vector resultante. Para la dirección del vector resultante le tenemos que hacer caso a las componentes que hemos encontrado gracias al método de las componentes. Menos 10, ¿qué significa? Que si usted tiene un plano cartesiano imaginario, lo primero que debe hacer desde el origen es moverse 10 espacios en forma horizontal hacia la izquierda. Ahí tenemos. Menos 10, ¿ok? Menos 10. Usted le pone solamente 10 porque ya sabe que hacia la izquierda es negativo. De donde se quedó hace
la componente en y, que es 30 raíz de 3. Como es positivo, usted debe irse hacia arriba. Se mueve hacia arriba. ¿Cuánto se va a mover hacia arriba? Se va a mover 30 raíz de 3. 30 raíz cuadrada de 3. Y mire, y nos queda ahí el método del polígono, cuya respuesta será unir el punto de inicio del recorrido con el punto final del recorrido, y aquí aparece nuestro vector resultante, ¿no? Nuestro vector resultante. Ahora, vamos a encontrar la dirección de ese vector resultante. La dirección siempre va a empezar desde los 0 grados hasta donde llegue el vector. Ese ángulo es la dirección, esa es la respuesta. Ya, pero yo no puedo llegar a ese ángulo mientras yo no pueda encontrar este ángulo interno del triángulo rectángulo que se me ha formado, que le vamos a llamar alfa. Ya, 30 raíz de 3 con respecto a alfa es el lado opuesto. 10 con respecto a alfa es el lado adyacente. Por lo tanto, lado opuesto y lado adyacente vamos a utilizar la función tangente de alfa. Es igual al lado opuesto 30 raíz de 3 sobre el lado adyacente, que es 10. Tachamos, tachamos. Tangente de alfa solamente es 3 raíz cuadrada de 3. Tangente de alfa, realizamos esa multiplicación de 3 raíz de 3 en la calculadora, nos queda 5.196. 5,196. Hacemos el arco tangente, o sea, en la calculadora, shift tangente de 5.196, o de la última respuesta, y me queda que alfa es 79,1 grados. Pero eso es alfa, alfa, y alfa es un solo ángulo. La dirección es siempre empezar desde los 0 grados. Eso quiere decir que tengo que encontrar este ángulo de color verde. Si usted se fija, el ángulo de color verde y el ángulo de color rojo forman un ángulo total de 180 grados. Si a usted a los 180 grados le quita alfa, obtendrá el de color verde. Y eso es lo que nosotros vamos a resolver. Vamos a hacer 180 grados menos alfa sería la dirección. A 180 grados le quitamos alfa, que vale 79,1. 180 grados menos 79,1, y nos queda 100 grados, 100,9 grados. Esa es la dirección del ángulo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Pasen bien.